En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Yo lo que espero es que este señor, no sé si que pida perdón o que no pida perdón, pero que pague por todo lo que está haciendo y a poder ser penalmente. Luca, ¿le vas a pedir perdón? Yo tengo que pedir perdón. No, yo te lo pongo en suerte para que tú hagas y digas lo que quieras. Además, o sea, nada en este caso, es más, o sea, yo creo que en los días previos a todo lo que ha ocurrido, pues lo que yo dije, lo que a mí me estaban comentando, por lo tanto significa que las fuentes son buenas y que yo creo que tiene toda coherencia lo que hemos visto, y más que pedir perdón, yo creo que hay que aplaudir, porque aquí se trata y se trata de salvar una institución que, por cierto, emana de la Constitución. Es decir, que la fuente principal, en este caso, es el pueblo español, la soberanía, y el pueblo español cedió a los tribunales, a los jueces, en concreto a los jueces del Supremo, pues la facultad y el deber de hacer lo que han hecho hoy. O sea que, Carmelo, ¿le vas a pedir perdón? Pues la verdad es que no. ¿O se te pasa otra cosa por la cabeza? Se me pasa otra cosa por la cabeza y pedir... En fin, no voy a entrar en lo que se me pasa por la cabeza. Pero el que creo que debería pedir perdón al fiscal es Pedro Sánchez. Al fiscal y a la institución, porque por culpa de Pedro Sánchez, los dos, la institución, pero también Álvaro García Ortiz como profesional y casi diría que como persona, se han arrastrado por el fango y por el lodo y han dado una vergüenza ajena que la hemos visto en muy pocos sitios. Hoy en día son portada en todo el mundo, porque en todo el mundo es insólito que aquel que tiene que perseguir los delitos esté cometiendo. Sea un delincuente. Vamos a llamarle por su nombre. Exacto, sea un delincuente. Álvaro García Ortiz es un delincuente. Y además, un delincuente que ha permanecido en el cargo hasta el ultimísimo momento y que ha tenido a sus subordinados defendiéndole de la justicia. Y aplaudiéndole. Que es alucinante. Es decir, o sea, ha estado un tío ahí en el juicio, bueno, digo un tío y no sé en este momento si era un hombre o una mujer, pero ha estado ahí defendiendo a García Ortiz cuando tendría que haber estado persiguiendo los delitos que cometió García Ortiz. Y que, por cierto, que eran evidentes. Eran evidentes. Y tenían, digamos, una carga legal, que ha sido el tribunal el que se ha encargado de establecerla, y tenían una carga política que hace meses que tendría que haber provocado dimisiones. Miguel Ángel Pérez, ¿le vas a pedir perdón al fiscal general? Yo creo que nos tiene que pedir el perdón a nosotros, ¿no? Pero unos cuantos, ¿eh? A toda la prensa que hemos estado cumpliendo con nuestra información, con nuestra obligación, que es lo único que nos puede caracterizar como prensa, el resto que no ha hecho su obligación, que no ha cumplido con su obligación, lo siento mucho, eso no se llama prensa, se llama relaciones públicas, deberían pedirnos muchísimo perdón, porque la sarta de barbaridades que hemos tenido que escuchar, la sarta de atrocidades antijurídicas, que si sacar una filtración de forma masiva en una nota de prensa no es filtrar, ¿ah, no? Pues a ver si se lo hacen a ellos, a ver si se dan cuenta de lo que es una filtración, Miguel Ángel. Fíjate, Carlos, que ya publicábamos en Libertad Digital pues hace un mes que antes de que comenzara el juicio el tribunal estaba dividido y que íbamos a ver lo que sucedía, ¿no?, durante el juicio. Pues fíjate cómo la vista ha debido ser tan contundente las pruebas contra Álvaro García Ortiz que una semana después de que quedara vista para sentencia se ha conocido ese fallo que condena a Álvaro García Ortiz. Y, eso sí, con el voto particular que van a redactar dos magistradas de ese tribunal, dos magistradas izquierdistas como son Ana María Ferreri y Susana Polo. Pero fíjate si lo tendrían claro los magistrados, que después de una semana solo han tenido pues este importante fallo histórico por primera vez en la historia de España. Siempre hablamos de hitos y este es uno más. El fiscal general de la historia de España condenado, ¿no?, por ese delito de revelación de secretos, y que además, Carlos, es importante poner de manifiesto también, que lo vamos a publicar ahora en un rato en Libertad Digital, que esa condena por inhabilitación, tal y como recoge el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento del Ministerio Fiscal, solo puede llevar a la expulsión de Álvaro García Ortiz de la carrera fiscal.
Es decir, nos vamos a encontrar con una versión de Baltasar Garzón como juez, pero ahora en versión fiscal con Álvaro García Ortiz. Oye, por desmentir bulazos, porque después de todo lo que hemos visto, lanzados por Radio Televisión Española, estos bulos de no puede haber apagones, apagón, uno general, otro en Canarias, 2 locales, que no tienen validez los contratos privados cuando los firma Santos Cerdán para llevárselo crudo en Servinávar, ala, bulazo, tal cual en el Código Civil. Bueno, pues de los creadores de toda esta maraña de barbaridades, hoy hemos visto unas explicaciones esotéricas sobre que una corte, un tribunal formado por una mayoría de derechas. Oye, vamos a repasar la ganadería, por decirlo de alguna manera, de los 7, porque o yo estoy muy equivocado o el presidente de la sala de derechas no tiene nada. Desde luego. Obviamente, cuando se estuvo disputando la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues estaban 2 candidatos principalmente, uno era Andrés Martínez Arrieta y la otra era Ana María Ferrer. Los 2 son considerados magistrados de tendencia izquierdista, por así decirlo, pero la diferencia entre uno y otro es que a Arrieta se le consideraba independiente del gobierno de Pedro Sánchez y a Ana María Ferrer dependiente del gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, pues el propio Andrés Martínez Arrieta pues ya se había, digamos, mojado en sentencias previas en contra de los intereses del gobierno de Pedro Sánchez, mientras que la propia Ana María Ferrer era siempre la que ponía el voto particular para, en ese aspecto, intentar ganar puntos, ¿no?, también con el gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual ya empezamos con que el presidente Andrés Martínez Arrieta no era ni muchísimo menos conservador. Obviamente ni Ferrer ni Susana Polo, que era la ponente inicial, que ha perdido esa condición, ya que no estaba de acuerdo con la condena a Álvaro García Ortiz, y la ponencia ha pasado a Andrés Martínez Arrieta, pues allá tenemos a 3 magistrados que son identificados, por así decirlo, más cerca de la izquierda que otra cuestión, ¿no? Luego hay otros magistrados que no están tan, digamos, posicionados hacia un lado u a otro, o algunos, como Carmen Lamela hace unos años, se la considera más tendente, digamos, a la izquierda, pero luego no ha sido así, ni muchísimo menos, con lo cual digamos que no había tampoco un tribunal con mayoría conservadora, ni estamos hablando de magistrados fachas que han querido condenar al fiscal general del Estado. Yo creo que obviamente aquí la cuestión es que lo han visto clarísimo. O sea, es que en una semana una sentencia tan importante como esta se ha conocido, y eso es muy relevante también ponerlo de manifiesto. ¿Y cómo está el ambiente judicial hoy? Porque literalmente a Pedro Sánchez, Félix Bolaños, la sincronizada, yo no sé, pero es que las expresiones son literalmente, lo digo, auténticamente golpistas. O sea, en llamamientos a no acatar a un tribunal supremo, Félix Bolaños sé que ha dicho que había que acatarlo, y acto seguido ha dicho que era inocente, que no compartía la sentencia, que lo iban a mantener hasta el último momento, y que además le agradecían los servicios a un delincuente, pues menos mal que lo acata. Bueno, hay que dejar claro que obviamente en el momento en que se conozca la sentencia, porque hoy solamente hemos conocido el adelanto del fallo, no se conoce la sentencia, que se tiene que redactar por parte de Andrés Martínez Arrieta, y por supuesto también sendos votos particulares de Ana María Ferrer y de Susana Polo, pues una vez se conozca esa sentencia, esté redactada, ya la sentencia adquiere firmeza, y en ese momento ya Álvaro García Ortiz pues sería condenado con esa inhabilitación que acarrearía efectivamente la expulsión de la carrera fiscal. Obviamente tampoco hay que perder de perspectiva el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, porque obviamente mientras no haya una renovación del mismo, Cándido Conde Pumpido a partir de diciembre-enero ya entra en funciones, pero sigue en la presidencia, con lo cual no tengamos tampoco la menor duda de que una vez pues Álvaro García Ortiz pues sea inhabilitado y expulsado de la carrera fiscal, ahí estará Cándido Conde Pumpido acelerando al máximo para intentar revertir esta situación en el Tribunal Constitucional. ¿Un recurso de amparo más conocido ya últimamente como de pisoteo?
Efectivamente, y de hecho pues llevan sembrando ya pues ese recurso de amparo por supuesta violación de los derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz durante el registro de la UCO en su despacho, lo llevan haciendo durante la instrucción, lo intentaron apuntalar durante el juicio y efectivamente pues ese va a ser, digamos, la vía en la cual pues se va a sostener pues todos esos recursos que apunten para que Cándido Conde Pumpido, digamos, tenga munición para justificar pues que Álvaro García Ortiz pueda ser en un momento pues exonerado porque digan que hay que anular el registro y que como consecuencia del registro pues tampoco se podría condenar a Álvaro García Ortiz. Con lo cual yo creo que ahí va a estar la cuestión. Veremos también de cuántos meses estamos hablando antes de que llegue el tema al Tribunal Constitucional y si sigue Cándido Conde Pumpido o no al frente del mismo. ¿Tú crees que se atreverían a tumbar una sentencia? Vaya por delante una explicación, lo digo para la gente. A mí es que este nombre de Tribunal Constitucional no me parece nada acertado, básicamente porque yo denomino tribunales a los órganos jurisdiccionales. Entonces el Tribunal Constitucional es un organismo político que se compone y se renueva de hecho por 3/3, 4, 4 y 4 personas. El primer tercio es por designación, por inyección, por decirlo de alguna manera, del Senado. El segundo tercio es por designación / inyección del Congreso. El tercer tercio, el mixto, de 4 personas, 2 más 2, 2 es del Gobierno y 2 del Poder Judicial. Entonces, es indudablemente un organismo de corte político y nuestra Constitución marca y determina que la cabeza de nuestro ordenamiento jurisdiccional es el Tribunal Supremo. Hecha esta explicación, ¿tú crees que se atreverá Cándido Conde Pumpido a tumbar esta sentencia? Yo creo que todo va a depender también, Carlos, y hay que decirlo, de la situación política. Es decir, si se ven posibilidades de cambio político en la presidencia del gobierno en ese momento, a lo mejor los magistrados izquierdistas ya les cuesta un poquito más, por mucho que quiera Cándido Conde Pumpido, porque luego Cándido Conde Pumpido se va a ir y se van a quedar ellos, y aquí cada uno tiene que tomar también posiciones para su propio futuro, ¿no? Con lo cual yo creo que va a estar íntimamente relacionado y por desgracia por la situación que haya a nivel político y en función de eso pues algunos magistrados a lo mejor se lo piensan 2 veces antes de sumarse, digamos, al bando de Conde Pumpido en ese aspecto. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. Nos está escuchando ya Salvador Viada, presidente emérito de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Salvador, ¿cómo estás? Pues estupendamente, muchas gracias por invitarme. Igual se oye mal porque estoy en la calle. De momento se te oye de maravilla, y entre que se te oye de maravilla y que estamos contentos, no te preocupes, que vamos a hacer todos los esfuerzos por entenderte perfectamente. Bueno. Primera valoración, te lo dejo abierto, Salvador, primera valoración de lo que acaba de ocurrir hoy. Bueno, vamos a ver, es que yo tenía la impresión con la valoración, mirando las pruebas que había, que las pretensiones de la acusación, que no era la Fiscalía, de la acusación, eran justas y razonables. Yo confiaba en la condena, pero claro, la impresión mía igual no era compartida por el tribunal, porque esto son cuestiones subjetivas. Lo que ha hecho el tribunal, la sentencia que se ha anunciado, aunque todavía no la hemos visto solo el fallo, pues comparte lo que yo pensaba, que el acusado, el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, es responsable de la filtración. Y en ese sentido estoy contento. Ahora, hay muchos motivos para no estar nada contento. Es 1 año y medio de un fiscal general del Estado ejerciendo su cargo, protegiéndose con la Fiscalía, que ha cometido un delito. Y claro, eso no es para estar contento. La instrumentalización de la Fiscalía que se ha hecho es lamentable. Todos esos apoyos que ha generado, las críticas al Tribunal Supremo, al instructor, todo eso no se puede hacer. La división que ha generado en la institución, a mí me parece que es terrible, y el daño causado. Por no hablar de la situación que ha generado por mantenerse en el cargo, a pesar de estar incluso con juicio oral abierto. Es decir, él ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado. Es algo que no se debería haber producido. Si estás en una situación así, dejas a salvo el cargo. Dejas a salvo el cargo y te vas. Pero este hombre ha aguantado hasta el... Bueno, todavía está. O sea que en ese sentido, pues ha habido unas cosas de lo que ha ocurrido hoy, pues que me producen satisfacción, que es que el hecho de que se ha hecho justicia, yo creo.
y por otro lado, pues cosas muy malas. Tengo que decirle también que por lo que respecta a la asociación que yo he presidido unos años y que ha llevado parte de la acusación popular con otros abogados, que la asociación arriesgaba muchísimo en esto. Una absolución del fiscal general del Estado para la PIF hubiera sido una condena. Imagínese usted dentro de la institución unos fiscales que deciden actuar como fiscales cuando la institución está protegiendo al jefe. Si las pruebas no se hubieran apreciado suficientes por parte del Tribunal Supremo, para la PIF era una maniobra arriesgadísima. Bueno, Y, aquí ya le adelanto, Salvador, que como defendemos la independencia judicial al 100%, hubiesen tenido respaldo sí o sí, porque independientemente de eso, en el momento en el que se observan indicios penales, ya quedaba demostrado que ustedes tenían toda la razón en trasladarlo a un tribunal, precisamente porque confían en la justicia, a diferencia de otros, confían en la justicia. Ya, pero la situación era No, dura, está claro, Empieza Salvador. la división que se ha generado aquí dentro. En fin, yo se lo agradezco mucho, pero la realidad es que yo apoyé esa decisión, es decir, no es que me esconda, pero los compañeros que la tomaron materialmente han demostrado una confianza en la justicia y una responsabilidad respecto de lo que es el oficio de fiscal, que busca que se aplique la ley, sea quien sea, a todo el mundo por igual, que bueno, yo no quiero dejar de resaltarlo. No, y le digo más, Salvador, si hubiese sido una sentencia absolutoria, ya se podían preparar todos los miembros de APIF y los no miembros de APIF. O sea, ya se podían preparar, porque evidentemente los mensajes que se estaban escuchando era de que se agarraran. Los modos que ha utilizado Álvaro García Ortiz a lo largo de su trayectoria, con unas formas suaves, porque es un hombre que tiene unas formas suaves en el trato, sin embargo, vamos a ver, cabía esperar lo peor. La política de nombramientos, mire que yo he visto cosas aquí dentro, ha sido de lo más sectario que he visto, hasta el punto de que le han declarado incluso un caso en desviación de poder. Dices, hombre, Sí. El caso Estampa, que vuelvo siempre a lo mismo, pero es que fue la actitud de un hombre que sugiere a alguien que está por debajo en el escalafón que haga, en el escalafón y en categoría profesional, que prolongue una investigación de manera inútil para propósitos espurios. Este tipo de cosas es que no se concibe que un fiscal con valores pueda llegar a hacerlos. Y esto está ocurriendo, o ha ocurrido. Salvador, Ahora veremos qué pasa. Sí, dígame. Sí, no, ahora veremos qué pasa. Y si bueno, este señor además ha contado con el apoyo, pero vamos, incondicional, de gran parte de su asociación, de la UPF. Sí. Dices, hombre, Hasta el punto de hacerle un paseillo con aplausos cuando entraba procesado. Estos son cosas, el abucheo que sufrió la UCO, el abucheo, los comentarios denigrantes, incluso algún insulto que sufrieron los miembros de la UCO, respecto de los cuales no me cansaré nunca de resaltar su independencia y el coraje que han tenido también. Porque claro, para ellos este es un caso muy especial. Me consta las presiones que han sufrido en algunos momentos en todo este tema y que han resistido perfectamente. Salvador, ¿cómo valora lo que está ocurriendo post-sentencia, que a mí me preocupa una barbaridad? Hemos visto salir a un ministro de Justicia a decir que lo acata por, le falta decir por imperativo, o sea, por deber legal. Hombre, pero ¿cómo que acatas por imperativo no puede legal? ser otra cosa, será, porque... Ya, pero que es que a mí me ha recordado a determinados juramentos de algunos partidos a los que me cuesta mucho calificarlos de democráticos. O sea, pero ¿cómo que por imperativo legal un ministro de Justicia? Ha venido a decir que era inocente pese a una sentencia del Tribunal Supremo. Estamos escuchando mensajes a través de medios públicos diciendo que la sentencia es una maquinación de la derecha que se ha hecho con el poder judicial. O sea, auténticas barbaridades. ¿Cómo valora esto? Pues hombre, a mí me parece que lo que tendremos que preservar todos es el Estado de Derecho. Si este hombre hubiera sido absuelto por insuficiencia de las pruebas, desde luego no sé quién hubiera protestado, pero desde luego yo no hubiera criticado al Tribunal Supremo en modo alguno por haber decidido esto, como no critico en absoluto a las dos magistradas que hacen el voto particular. Creo que hay que respetar al Poder Judicial. Son pocas reglas las que hay que respetar en un Estado de Derecho fundamentales, y una de ellas es respetar al Poder Judicial. Esas apelaciones de, oiga, mire, yo acato la sentencia, pero creo que es inocente. Pero oiga, que usted es ministro de Justicia, caramba.
Usted no puede hacer ese tipo de manifestaciones. Y luego la gravedad intrínseca del asunto es que la condena es por una revelación de secretos con el ánimo de favorecer a un partido político en el gobierno y perjudicar a otro. Y dices, hombre, esto, ante las apelaciones de inocencia, desde mi punto de vista, es suficientemente grave como para generar ya una decisión sobre el fin de la legislatura. Es decir, ya está bien. Es que el fiscal general es una figura capital en el Estado de Derecho. Es que tiene unos poderes enormes. Bueno, el propio fiscal general del Estado ya lo dijo, Álvaro García Ortiz, ya lo dijo en una entrevista en la tele. Si yo quiero hacer daño a un sector político, pues tengo medios suficientes para poder hacerlo, sobrados para poder hacerlo. Don Salvador, precisamente vamos a ver, estamos hablando de una figura esencial en el Estado de Derecho, del que hay que predicar escrupulosidad. Sí. Y si esa escrupulosidad no se ha producido, pues entonces, claro, todas las apelaciones del Gobierno contra el Tribunal Supremo, desde mi punto de vista, son excesos de lo permitido por el Estado de Derecho. Don Salvador, precisamente por esa importancia capital que tiene este puesto, a mí lo que me gustaría también saber, porque me preocupa, es qué cree que va a pasar a partir de ahora. Porque el Gobierno ha dicho que en los próximos días va a nombrar un sustituto de Álvaro García Ortiz y a mí me gustaría saber qué opina usted, porque él ha dicho, Félix Bolaños, el ministro de Justicia, que va a ser, por supuesto, un profesional de reconocido prestigio. En su día, Álvaro García Ortiz, lo recordábamos antes, fue declarado no idóneo por el CGPJ. ¿Qué cree que va a pasar? ¿A quién creen que van a nombrar? ¿Tienen esperanza en que sea por fin un fiscal no politizado o todo lo contrario? Yo no tengo la menor idea de lo que puede pasar. De hecho, hoy a las 1 del mediodía yo no sabía lo que iba a pasar en el Tribunal Supremo hoy, o sea que no tengo ni idea. Vamos a ver, tampoco voy a meterme con alguien que no sé quién va a ser elegido y las características que tiene. Desde luego, este gobierno ha nombrado a los dos últimos fiscales generales del Estado, desde mi punto de vista, una por venir de ser ministra y el otro por su talante anterior y durante el cargo y la desviación de poder y renovado justo después de aquella sentencia, pues son personas, pues hombre, que dices, se puede elegir juristas de prestigio que ofrezcan una mayor imagen de imparcialidad, que es de lo que se trata. El fiscal general del Estado tiene que tener imagen de imparcialidad, porque es el fiscal de todos, no del gobierno. El gobierno dice, es mi fiscal general del Estado, está equivocándose, no es suyo, o no debería ser suyo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no sé a quién designarán. Hombre, lo anterior no me invita a pensar que vaya a ser una persona aceptada por todos, pero ojalá lo fuera y que fuera un jurista que en esta ocasión tiene que tomar decisiones importantes en los procesos que hay en curso ahora, porque la posición que ha mantenido la Fiscalía del fiscal actual, de Álvaro García Ortiz, esa Fiscalía ha decidido que en el tema del hermano del presidente del gobierno, la Fiscalía pide el archivo y no acusa. Y dice, hombre, y que no acusa. Y dice, hombre, pero cuando hay, pues nada, que no. Y en el caso del propio fiscal general del Estado, pues que no acusa. Y en el caso de la mujer, pues que no acusa. Entonces, son casos políticos de la máxima trascendencia política en la que hay jurisprudencia, y la Fiscalía opta siempre por una posición de protección del poder. Y dice, hombre, vamos a ver, es que esto no puede ser. Pues las decisiones al respecto las tiene que adoptar el nuevo fiscal general del Estado. Y alguien me dirá, dice, no, pero es que claro, en el tema de Ábalos sí acusa. Bueno, ahí hay particularidades. El fiscal jefe anticorrupción es una persona íntegra y es una persona que tiene una posición muy poderosa dentro de la estructura de la Fiscalía. Por algo, don Salvador, lo tiene enfocado a la cloaca. Ya. Pero este señor, el señor Ruzón, es difícilmente atacable desde un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. Es decir, en este sentido, yo creo que es una salvaguardia para la Fiscalía el tener en este puesto, en este momento, a un hombre de la potencia, digamos, institucional que tiene Ruzón. Y quizá ahí está la explicación, aparte de que, claro, los delitos son, en fin, con los informes que hace la UCO muy importantes, pero ahí está una explicación. Pero en todo lo que, por así decirlo, queda al arbitrio de poder acusar o no poder acusar, pues la Fiscalía no se está comportando, desde mi punto de vista, bien. En este caso concreto de la condena del fiscal general del Estado, hombre, vamos a ver, si el fiscal consideraba que los registros son nulos, hace bien en recurrirlo. Pero una vez el Tribunal Supremo te ha dicho que no son nulos
Tú tienes que valorar toda la prueba, incluyendo los registros. Mantener la misma posición como si esa prueba no existiera, y esa prueba consistía básicamente en las conversaciones de la fiscal jefe de Madrid con el fiscal general del Estado y demás, porque aquella jefe de Madrid no borró la mensajería, o la misma destrucción de las pruebas, que es terrible, un fiscal general del Estado destruyendo pruebas desde el momento en que sabe que está imputado. Digo, ¿pero esto qué es? Bueno, pues esto está pasando. Entonces a mí, pues ojalá el nuevo fiscal general del Estado ofrezca esa imagen de imparcialidad que no han ofrecido los anteriores. Don Salvador, un abrazo muy fuerte y mándele un abrazo de nuestra parte, porque tiene toda la razón, a sus compañeros en APIF, porque han mantenido una lucha importantísima. Se lo agradezco mucho. ¿Me han entendido? Que si le hemos entendido, vamos, desde la A hasta la Z. Vamos, y si, por la calle. Y si le hemos entendido. Perfectamente. Cuando alguien habla diciendo aquello en lo que cree, es complicado no entenderle, aunque tenga usted un coro de niños detrás. Un abrazo enorme, Salvador. Un saludo y muchas gracias. Nada, un placer, de verdad. Vamos a irnos a publicidad, volvemos corriendo y seguimos con todo esto. 9 de noviembre de 2025, Sánchez. El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. Sí, pero si le condenan, ¿seguirá manteniendo esa opinión de que es inocente? Respeto su pregunta, pero le digo que desde luego creo que la verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. O sea, 9 de noviembre, básicamente, por decir una forma llana, es antes de ayer. Y eso cambió un poco, no te creas. Porque no es la primera vez que el presidente del gobierno dijo abiertamente que defendía la inocencia de García Ortiz. Pero hacerlo, digamos, en ese momento, yo creo que a los jueces no creo que les sentió del todo bien. Es que es criminal, quiero decir. A ver, el gobierno nunca debería haberse implicado políticamente en este tema, como se han implicado, que se han metido hasta las trancas. Lo cual, por cierto, es una de las principales índices de que efectivamente era culpable. Que judicialmente esto no valga, pero digamos, la implicación del gobierno te da claramente la imagen de que esto era una operación política desde el principio. O sea, se quería hacer pues bueno, lo que se hizo. Pero decirlo durante el juicio, es decir, otra cosa es que lo digas, hombre, yo creo que es inocente, espero que no llegue a tal, no sé qué, bueno, pues no deberías decirlo, pero efectivamente es que es una categoría superior. Decirlo durante el juicio cuando están juzgándole y hay pruebas, hombre. Claro, es que jugar. Vamos con el Cal Plus, que no se lo vamos a dedicar a Álvaro García Ortiz, porque lo bueno no se le dedica a los malos, a los delincuentes no se les dan las cosas buenas. Cal Plus. Bueno, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos en este día especial a felicitar a los miembros del Club Libertad Digital. Buenas noches, Carlos. Hoy cumplen años 26 socios del Club de Libertad Digital. Felicidades a todos ellos, pero me voy a detener en el más veterano de todos. Cumple 63 años y 12 como socio. Doble aniversario, merece que le dediquemos el programa a Felipe Blasco Gil, de Madrid. Gracias, Felipe, y le mandamos un abrazo de todo el equipo de Radio. Termino con el recordatorio del teléfono del club, 91-409-4002, y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues nada, un placer contar con estos socios del Club Libertad Digital. Felipe, 63 años, 12 años en el club. 12, madre mía, ahí es nada, ¿eh? Venga, 12 años esperando para un día como este. Toma, pues has tenido cumpleaños. Sí, buen Oh, día. felicitación judicial. Qué regalazo le ha dado el Tribunal Supremo a Felipe. No lo digas así, que lo mismo sale Radio Televisión Española diciendo: el radio ha aportado la prueba. Estaba todo pensado para Felipe. Felipe cumplía años, miembro del Club Libertad Digital, y la fachosfera y los fachas con toga le han felicitado condenando al pobre Álvaro García Ortiz. Felipe, que un abrazo enorme y a continuar con nosotros, en el lado de los buenos, siempre. Bueno, le mandamos un abrazo a Felipe y también a todos nuestros socios, a los que tenemos que contarles que la próxima semana, concretamente el miércoles día 26, vamos a hacer este programa en Zaragoza, y todos aquellos que estén por allí pues pueden acudir a verlo en directo. Se va a celebrar en la Caja Rural de Aragón, en la calle del Coso número 29 de Zaragoza. La entrada es libre hasta completar el aforo, así que les invitamos pues a vivir la noche de Cuesta en vivo y en directo con todos nosotros. Y aquí nos vamos 3.
Tú, yo y mi catarro. Ah, sí, también. Bueno, espero dejar el catarro antes, pero bueno, me da lo mismo. ¿Sabes? Al final, días como hoy, es que, oye, ¿sabes? Te quitan. La congestión nasal se te quita. No, te has despejado. Yo creo que con la alegría del día te has despejado a medida que han pasado las horas. Ni te cuento si la condena hubiese sido mayor. Ahí ya, vamos, que directamente crezco, ¿sabes? Pero bueno, vamos a seguir con esta historia. Quiero que escuchemos las pruebas de verdad. O sea, vamos a dejarnos de historias. En España tenemos justicia, en España tenemos un Tribunal Supremo, ni juicio político ni historias. Se han evaluado pruebas tan potentes como la que van a escuchar. Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta, y me dicen que es que el implicado, el administrador de Más Work Demon, el señor González Amador, pues mantiene. Yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En un Estado de Derecho, argumentar que había que conseguir la información, acto seguido se filtró, porque es que lo que hacía diferente a esta persona, Alberto González Amador, repito las palabras al que escuchaban, es a un fiscal, a Julián Salto, la persona que estaba llevando el caso, y que evidentemente, como decía él, dice, y yo qué sabía, ni en el expediente tributario, ni en las actuaciones fiscales aparecía que era novio, que mantenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Le falta decir, ni maldita la falta que hacías si quieres aplicar justicia. Pero claro, otra cosa es que no quieras aplicar justicia. Vamos con la segunda de las pruebas. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del señor González Amador en la comisión de 2 delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades. Para redactar este párrafo, usted no podía hacerlo sin tener el email, ¿no? Me lo pudo dictar y me lo dictó el fiscal general. Se lo dictó el fiscal general. Claro, me dictó literalmente la nota de prensa en la que se desvelaba, en la que se filtraba la información privada, secreta, entre el equipo jurídico del novio de Isabel Díaz Ayuso, por ser novio de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía. Esto hay tropecientas, pero estas dos, que desde mi punto de vista son la clave, estas dos pruebas se están omitiendo por todos los que están diciendo que esto ha sido una cacería política del Tribunal Supremo. Bueno, porque están con el fake de los 6 periodistas que en sede judicial han dicho que ellos saben que el filtrador no es el fiscal, aunque bueno, no dicen quién es el filtrador. Lo que pasa es que eso da absolutamente igual. O sea, que esas 6 personas hayan recibido, supuestamente, presuntamente, suponiendo que dicen la verdad, porque claro, han declarado como testigos, por lo tanto, tienen que decir la verdad, que a ellos les llega el famoso email del novio de Ayuso por otros canales, da absolutamente igual. La cuestión es la nota de prensa. La nota de prensa, como bien hemos escuchado, la redacta, digamos, o en fin, la prepara el fiscal general del Estado, y la nota de prensa es obviamente una ilegalidad. Porque en la nota de prensa, repito, en una nota de prensa se desvelan datos personales secretos de lo que es una negociación entre un particular, que por mucho que tenga una relación sentimental con un político, no deja de ser un particular y un ciudadano con todos sus derechos corrientes, y se está buscando, digamos, arreglar un asunto con Hacienda. Entonces yo creo que, francamente, es absurdo, y el problema es que es tan absurdo que, claro, aquellos que quieren aprovechar esa situación para decir que estamos en un golpe, como están ya diciendo, judicial o político, pues claro, es que, en fin, sube el nivel de la tensión. Es que atención. Porque no tienen argumentos válidos para defender. Es que atención a la barbaridad que están diciendo. O sea, si el golpe es una sentencia del Supremo, es que los magistrados del Supremo son golpistas. Y lo dice un partido, lo dice un gobierno que ha pactado con todos los golpistas de España. Y se quedan tan anchos. La nota de prensa de Sumar, que forma parte del gobierno, tiene 5 ministerios, sí. habla con toda claridad. Ni siquiera podemos decir, porque Rufián de Esquerra es un socio de investidura o Podemos. Estamos hablando de personas que están en el gobierno. Por lo tanto, es gravísimo. Vamos. Es una vergüenza, y lo de Sumar en concreto es una vergüenza tremenda, porque es el partido, digamos, el partido muleta, es decir, pero que está ejerciendo de muleta de una forma patética. Oye, si no tienes el valor que tendrías que tener y la decencia para romper el gobierno, que es lo que se supone que deberían hacer estos que venían a luchar en contra de la corrupción, pues hombre, no sé, no te excuses en eso y no calientes, como has dicho tú, el ambiente hasta un punto que va a ser insoportable. Yo creo que a partir de aquí vamos a ver
vamos a vivir una situación muy complicada porque van a ir con todo. Es decir, ya esto va a ser muy difícil de parar. Están preparando, están sondeando el terreno ahora con esa declaración. Lo bueno que tiene el día es que por lo menos nos da esperanza de que quedan jueces, de que quedan tribunales y de que se puede hacer justicia. Y quedan instituciones como la que nos está escuchando Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Bienvenido. Muy buenas noches, encantado. Don Eugenio, un placer y déjeme que le dé la enhorabuena por dos cuestiones. Una, por la valentía de presentar aquella denuncia, creo que luego la convirtieron en querella, y defender lo que era un derecho, dice, de los abogados a mantener el secreto de las conversaciones, claro, y de todos los españoles a poder disfrutar de un Estado de Derecho con protección del derecho a la defensa. Por eso y por la intervención que hizo ante el Tribunal Supremo, que no pudo ser más clara y no pudo ser más contundente con respecto a lo que es la defensa de la justicia. Don Eugenio. Pues muy buenas noches, lo ha dicho usted estupendamente por una sencilla razón, porque no es un privilegio gremial del abogado, efectivamente, es un derecho de los ciudadanos para que puedan tener la certeza de que ante cualquier conflicto que se les plantee en su vida van a tener un acceso a la justicia con plenas libertades y con todas las garantías. Por lo tanto, es un triunfo pues para tener esperanza en que con aquellos retrocesos que estamos viendo en el Estado de Derecho, todavía tenemos instituciones en las que podemos confiar y que el Estado funciona aun cuando se tenga que enfrentar a las más altas autoridades del Estado. Don Eugenio, además, fíjese que en el resto de actuaciones que tocan a las distintas estribaciones de gobierno, PSOE, Pedro Sánchez, que si el caso Begoña Gómez, que si el caso David Sánchez, una de las puntas de ataque, que es surrealista, porque en el momento en el que se acepta a una institución en la acusación popular y se acepta una denuncia, se acepta una querella, ha pasado a formar parte de una actuación judicial. Ya no es una querella de una acusación popular, es una querella aceptada por una institución judicial, por el órgano jurisdiccional. Pero es verdad que ustedes, yo estoy convencido de que fueron clave en esta historia, porque viendo la magnitud de las descalificaciones que estamos observando, ya después de una sentencia del Tribunal Supremo, órgano máximo jurisdiccional español, no quiero ni pensar lo que hubiese sido o lo que habría sido si aquí únicamente hubiesen estado las Justitia Europa, las manos limpias. Con lo cual yo estoy convencido de que su aportación y su peso fue decisivo. Tenga la absoluta certeza de que la actuación del Colegio de la Abogacía de Madrid lo que ha procurado es preservar el derecho de defensa con independencia de cuál fuera el ofendido, con independencia de cuál fuera el autor. Porque en definitiva lo que se está tratando de defender es nuestro sistema de convivencia, nuestro marco democrático y el Estado de Derecho. Y esto no depende de ninguna condición subjetiva, ni de dónde nos encontremos, ni de quién sea, en definitiva, quien esté sentado en el banquillo o quién pueda resultar afectado. Vamos, lo que viene siendo la justicia, don Eugenio. Déjeme que le pregunte por una argumentación que hizo usted en la sede del Tribunal Supremo que a mí me pareció, además, la que se necesitaba para esclarecer de qué iba esta película, porque toda la parte o toda la defensa de Álvaro García Ortiz se basaba en que como se habían borrado todos los terminales, se habían eliminado todas las pruebas, no había lo que se ha llamado ya la pistola humeante que relacionase el envío inicial a determinados periodistas o a Moncloa. Y claro, usted de lo que habló fue de la nota de prensa, que creo que sucede un día después, en la cual se hace una filtración generalizada de datos que afectan al derecho a la defensa, que afectan al secreto de las comunicaciones entre el equipo jurídico y la Fiscalía. Y usted puso el acento, efectivamente, en esa nota de prensa, sobre la cual tenemos toda la cadena probatoria. Estaban los mensajes porque, claro, Álvaro García Ortiz, tan empeñado en borrar sus terminales, se olvidó de que había un terminal que los recibía, el de Pilar Rodríguez. Y ahí se pudieron efectivamente capturar todos esos mensajes, don Eugenio. Así es, y es que además el Estado de Derecho funciona precisamente por la existencia de unos contrapoderes. Por una parte tenemos una división de poderes, judicial, ejecutivo, legislativo, pero por otra parte también hay otros contrapoderes en la sociedad. Esos contrapoderes son el derecho de la información de los medios que difunden las comunicaciones, las informaciones libres a la ciudadanía para que pueda tener un conocimiento de lo que acontece en nuestro país, y por otra parte las instituciones y la sociedad civil, como en este caso ha sido el Colegio de la Abogacía de Madrid, y como hay otros tantos colegios profesionales que tienen dentro de sus fines encomendados la defensa del Estado de Derecho. Dentro de eso, pues la concurrencia de indicios pues ha conducido a una sentencia condenatoria, porque efectivamente difícil es entender que alguien borra aquello que no le inculpa. Más complicado es entenderlo cuando quien tiene la labor encomendada de ser el primer centinela de la defensa de los derechos de los ciudadanos es quien ha reseteado
todos sus terminales y además con una exquisita profesionalidad. Y si a ello le añadimos pues el aliño adicional de otras circunstancias concurrentes, como son esas comunicaciones a medios de comunicación que además se constataron que llegaron a reproducir la nota de prensa de la Fiscalía aún antes de haberse publicado, pues todo conduce al resultado que estamos viendo. Don Eugenio, pues muchísimas gracias, porque al final esto nos toca a todos y efectivamente es un placer certificar que hay instituciones que cumplen con su deber más allá de quien mande y más allá de quien sea el que se siente en un estrado o no estrado, que anda, que lo de sentarse en el estrado. Creo que le quiere hacer la última pregunta a Sandra. Sí, don Eugenio, quería hacerle una pregunta en relación a una de las últimas reacciones que hemos tenido esta tarde, más allá de todas las reacciones políticas con ataques a los jueces. Hemos tenido una por parte de una socialista, pero que además es presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que acaba de decir que ve difícil el encaje constitucional de esta condena. ¿Por qué? Pues según ella, chocaría con el artículo 25 de la Constitución, que dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Bueno, tenemos una excelente sala del tribunal compuesta por magistrados de primer orden en el Tribunal Supremo, en la sala segunda, que quienes son especialistas en materia penal y quienes han dedicado su vida al estudio del derecho son precisamente quienes han dictado esta sentencia. O sea que las lecciones, pues de momento las recibimos de aquellos que están ordenando el derecho y aquellos que están dictando las resoluciones. Don Eugenio, un abrazo muy fuerte. Encantados y al servicio de la sociedad. Nada, un placer. Me acabo de quedar perdón, descolocado con la argumentación de Carmen Calvo. Así me he quedado yo, por eso se lo trasladaba a don Eugenio. ¿Repite cuál es la argumentación? Pues la argumentación es que dice, por lo que hemos ido viendo, encuentro un encaje difícil del artículo 25 de la Constitución. Y dice... Recuerda el cargo de Carmen Calvo, porque claro, cualquiera dirá, no, será una expolítica, sí. Por eso lo subrayaba, que es verdad que es una política socialista, pero estamos hablando de que en estos momentos es presidenta del Consejo de Estado, teóricamente elegida por ser una jurista de reconocido máximo prestigio. Órgano consultivo del Estado. Eso y asegura que no tiene ningún prestigio jurídico. No, claro, ya. Por eso. Bueno, pues anda que Álvaro García Ortiz lo tenía. Bueno, fíjate, lo tenía más que Carmen Calvo dentro. Hombre, que más que Carmen Calvo. Que ocurriera lo que ocurrió. Pues ella dice que tiene difícil encaje con el artículo 25 de la Constitución, y ese artículo lo que dice es que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa. ¿Pero de qué habla? Claro, no lo sé, porque una revelación de secretos está ahí, ¿no? Vamos, desde toda la vida de Dios del Código Penal. O sea, empiezo a pensar que es que no se sabe ni la Constitución. Pues es la única conclusión. Empiezas a pensarlo ahora. Es constitucionalista, teóricamente. Se ha aprovechado, yo creo que estaba en un acto... Tenemos profesores constitucionales y profesores constitucionales teóricamente. Son dos categorías. Tenemos prácticamente mentirosos por todos los lados. Pero es que es surrealista la explicación. O sea, búscate otra. Que si no había prueba final, que si no había prueba contundente. Yo qué sé. Yo creo que se ha aprovechado que estaba en un acto que no tenía nada que ver con el Consejo de Estado, que probablemente no había periodistas expertos en tribunales ni en la materia. Era un acto sobre el 25N, que es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Le han preguntado, ella ha soltado su speech y nadie le ha rebatido nada. 25, artículo 25 de la Constitución. Si le preguntan, no sé, por cuántos kilos de naranjas quiere el día de Navidad, dice 25. Modestamente, creo que la explicación, lo que ha dicho Mónica García, es todavía mejor. Porque ha dicho que esto era un golpe a la presunción de inocencia. Sí, es verdad. ¿Qué presunción de inocencia se condena? O sea, la presunción... Tú sabes que en radio los gestos no se oyen. La presunción de inocencia es tan grande, es tan importante, que el tribunal debe presumir que es inocente. Entonces, lo que quiere decir, Carmelo, es que este es el nivel. Entonces, pues claro. No, ni siquiera es el nivel, son mentiras. O sea, es que están mintiendo. Pero también, están mintiendo sabiendo que están también hay que tener un nivel. Es decir, y lo que nos demuestra Mónica García es que ni para eso. No tienen argumentos, porque realmente es lo que hemos estado contando hasta aquí. O sea, el hecho de que el fiscal general del Estado borre su correo electrónico y todo el contenido de su móvil, cuando la Guardia Civil, cuando hay una imputación y la Guardia Civil está investigando, ¿de qué estamos hablando? Es decir, es que lo que pasa es que desgraciadamente nos encontramos con políticos, presuntos juristas o expertos y tal, que lo que tienen es la cara como de cemento armado. Cualquier persona. Y están degradando, eso sí, los derechos de los ciudadanos de este país, porque efectivamente la importancia de la sentencia de hoy es, esto lo decía Mao, o sea, vale para uno, pero vale para todos. Es decir, es que imaginaros que hoy
hubiesen absuelto al fiscal general del Estado. O sea, todos los ciudadanos, todos, que tienen cualquier tipo de contencioso o problemas y que tienen que acudir, digamos, contra otros niveles del Estado, la Hacienda, lo que sea, claro, pueden temblar. O sea, es que el hecho de que sea una negociación secreta forma parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es que, claro. Pero es que además, fíjate, y en cuestión fiscal es que además hay un agravante. Porque eso que está diciendo Luca, que es literalmente así, 100%, sea el caso que sea, pero en el caso de la información tributaria y de la situación que se vive en España con Hacienda, es que encima está agravado. Porque en España hemos asumido como normal que te venga Hacienda y te diga, vamos a ver, pásame la información. Y dices, ¿por qué me está usted haciendo una investigación? Porque me da la gana. Ah, esto no es prospectivo. El porque me da la gana no es prospectivo. Bien, siguiente paso. Te llegan y te dicen, le mandas las facturas y de esta no me la creo y esta tampoco. Dices, ¿y entonces yo ahora qué hago? Bueno, esta argumentación, que puede parecer de chiste, esto es lo que le han argumentado al novio de Isabel Díaz Ayuso. No te acepto las facturas porque yo considero, sin prueba alguna, lo digo para Mónica García y la presunción de inocencia, yo considero desde Hacienda y sin prueba alguna que estas facturas son falsas y que forman parte de una cadena de generación de facturas para deducirse usted falsamente. ¿Pero tiene alguna prueba? No, ninguna. Lo considero y se acabó. Bueno, pues precisamente por eso es por lo que considero especialmente grave esta situación. ¿Por qué? Porque esa supuesta declaración, esa supuesta confesión del equipo jurídico Alberto González Amador diciendo confieso el cumplimiento de X delitos es a cambio de que dejen de llevarte por la vía penal. No, pero es decir, es bajo coacción fiscal. El terror de Hacienda es el terror que imprime Hacienda a todas sus relaciones con los ciudadanos que pagamos sus sueldos. Es tan tremendo, es tan terrible... No, yo te reconozco que después de 19 notificaciones fiscales, desde que saqué el libro, me la han conseguido amortiguar. O sea, vivo vacunado frente al terror fiscal. Porque el sobre negro, no quiero explicar en qué parte del cuarto de baño lo cuelgo. Pero el 99% de los ciudadanos viven aterrorizados por eso. Y su terror es tan grande que incluso en esas circunstancias lo que hacen efectivamente es buscar un acuerdo para el que tienes que reconocer unos delitos. Sí. Pero bueno, hablando de delitos, solo una cosa. Cualquier ciudadano de España, excepto el fiscal general, estaría hoy probablemente condenado también por destruir las pruebas. No, totalmente. Más pruebas, no comentarios, no opiniones políticas, no llamadas al golpismo, más pruebas. La declaración de Almudena Lastra, fiscal, que hay que recordar, que se encaró con el fiscal general por filtrador, y que pertenece al bloque progresista. ¿Qué es lo que le pasa? Que tiene honor. ¿En algún momento a lo largo de la conversación él lo negó, que hubiera filtrado? No, me dijo, eso ahora no importa. Es que, claro, tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque, claro, a mí sí me importaba. Yeah. Por eso me quedé con eso ahora no importa. Hay que sacar, Íñigo no quiere sacarlo y hay que sacarlo ya. Sí, ahí fue el curso de la conversación. Pero a mí es que eso se me quedó clavado en el alma. Pues por mi parte porque a mí sí me importaba que se hubieran filtrado los correos. Quiero mandar también un mensaje a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales. Señor Bolaños, se lo voy a explicar para que lo entienda hasta usted. Vamos a ver, hoy el Tribunal Supremo ha certificado que los que damos información veraz somos aquellos a los que usted nos insulta todos los días llamándonos pseudomedios. Esos somos los medios que damos información veraz. Porque ha certificado que todo lo que habíamos dicho era cierto con respecto al fiscal general. Y esos son los que me imagino que está usted saludando, que me imagino que le saludará también por privado, son precisamente los que han recibido uno de los mayores tortazos de la historia de la prensa. Por decir, en estos momentos, por cierto, que el Tribunal Supremo está dando poco menos que un golpe. Por decir en su momento que divulgar filtraciones a través de una nota de prensa no era constitutivo de delito. Por decir que no existía ninguna prueba para condenar. Por decir que el Tribunal Supremo no tenía nada a lo que agarrarse para condenar. Y por hacerlo todo, por cierto, en perfecta coordinación con los planteamientos políticos de su gobierno. Es que no se ha debido enterar, señor Bolaños. Los que han perdido son ustedes, los que hemos ganado somos nosotros. No se ha debido enterar. En su insumisión a la justicia, debe considerar que es capaz hasta de reescribir lo que ha pasado, incluso por encima de una sentencia del Tribunal Supremo. Desde luego, además, el papel de los periodistas en concreto, en este caso, lo comentaba antes Luca un poco por encima, ha sido especialmente llamativo y la reacción es tremenda. Es decir, es como el hermana yo sí te creo, pero del periodismo. Si eres periodista de izquierdas, digas lo que digas en un tribunal, el tribunal tiene que creerte. Es una cosa de las más locas que hemos visto últimamente. Y efectivamente la que están teniendo, no los periodistas solos, sino los medios y el equipo de opinión sincronizada, como se le conoce popularmente,
da casi, no sé si miedo es la palabra, pero desde luego es escalofriante, porque estamos viendo y oyendo cosas muy fuertes. Déjame que escuchemos una intervención de José Antonio Martín Pallín. Él fue juez. Lo ha hecho en Televisión Española. Lo digo porque los medios públicos, o sea, los privados, en un medio privado, evidentemente con respeto a las leyes de la Constitución, puedes tener la opinión que quieras. En Radio Televisión Española, evidentemente tienes que intentar mantener una neutralidad. Sé que en estos momentos debe haber habido pues carcajadas en las casas, no me extraña. Porque de los creadores de, ¿qué eran? ¿Los Viernes Negros o qué eran? Sí, los Viernes Negros. Los Viernes Negros. Los Viernes Negros nos han traído la televisión más negra jamás vista. La televisión más negra, parcial. roja. Sí, más roja, totalmente. La televisión más parcial que nunca jamás se haya visto. La televisión que avergüenza más con el mayor gasto público que nunca jamás se haya visto. Pero más allá incluso de las opiniones, lanzar mensajes como esto, yo, sinceramente, raya ya en determinados comportamientos de incitación a levantamientos. El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado tipo Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa en Latinoamérica. Los magistrados son activistas políticos, no conservadores. Luca. Bueno, es que yo creo que, a ver, lo de Pallín evidentemente es gravísimo, inadmisible, y la cosa más grave es que, claro, está hablando de golpe de Estado. Yo no he visto el programa, pero seguramente nadie después le dice, oiga, usted, esto usted no puede hablar en esos términos, efectivamente siendo una televisión pública. Pero yo creo que estamos delante de una fase que estaba ya premeditada, estaba organizada, con la posibilidad que acabara en condena la sentencia, porque no es solo Pallín, sino que se está viendo por muchas terminales mediáticas, o sea, personas afines al gobierno y tal, no los miembros del gobierno, porque los miembros del gobierno se mantienen no en esa fórmula como, bueno, no me gusta, pero la acato y tal, un poco van de corderitos, pero los otros sí que están atacando hablando claramente de golpe. Están diciendo que está en cuestión, después de la sentencia de hoy, pues el Estado de Derecho. Y aquí hay que preocuparse mucho, porque esto es muy común, o sea, ese tipo de victimismo de corte totalitario es muy clásico, o sea, en nombre de un presunto o supuesto ataque a la democracia, lo que se hace es efectivamente derribar la democracia. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia. Entonces yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar en las próximas horas. Si, digamos, esto responde únicamente a una reacción en caliente de determinados sectores de la izquierda o si esto va más. Porque si esto va más, lo que a mí me hace... en fin, la conclusión que saco yo es que en los próximos días, semanas y tal, el gobierno va a tomar algún tipo de decisiones importantes. No sé si va a ser el Consejo General del Poder Judicial, hoy Pablo Iglesias lo ha mencionado, la idea de darle la vuelta como se nombran los jueces, que da igual lo que diga Europa. No sé si va a ser que el futuro fiscal general del Estado, hombre o mujer que sea, va a ser incluso peor que Álvaro García Ortiz, o va a ser algún tipo de otras decisiones también de corte político-electoral que no podemos excluir, en mi opinión, generando, digamos, una situación de tensión y, sobre todo, intentando, a través de la sentencia de hoy, pues hacer olvidar todo lo que es el tema de la corrupción para llevar al votante de izquierda en una dinámica de estamos viviendo un golpe de Estado y tenemos que estar preparados a todos con tal de defender. Déjame que escuchemos, Luca, te devuelvo la palabra, pero déjame que escuchemos más de lo que se ha podido oír hoy en Radio Televisión Española. La noticia es una bomba jurídica ahora mismo. Y es una vergüenza, es una bomba y es una vergüenza. Y hoy creer en la justicia es mucho más difícil en este país. Estamos ante un caso de lawfare de manual. Y yo espero que con el paso del tiempo, estos magistrados que hoy han realizado esta sentencia injusta, les pese, les dé vergüenza y les inhabilite para el resto de su carrera judicial. Aquí hay una cuestión que es la verdad judicial. Y luego está la verdad de verdad. No. Y desafortunadamente, los periodistas que no sabemos quién filtró, sabemos quién no lo hizo y sabemos que no fue el fiscal. Hay que recordar que Arrieta, que es un magistrado conservador, por ejemplo, intervino, formó parte del tribunal que inhabilitó a Baltasar Garzón. Esto es lo que tenemos, ¿eh? ¿Y? Claro, porque era prevaricador. O sea, Martínez Arrieta nunca ha correspondido al bloque conservador. Nunca ha correspondido al bloque conservador. O sea, yo lo siento mucho, pero se pueden decir cosas y hay cosas que son auténticas barbaridades lanzadas desde Radio Televisión Española. Y Javier Ruiz diciendo que hay una verdad judicial y luego la verdad de verdad. Y la verdad de verdad que la sé yo, que casi no soy dictador. Javier Ruiz, ¿verdad? al que pagamos todos los españoles, o sea, en una televisión la verdad judicial pública. Y la verdad de verdad que es la mía.
O sea, no sé si esto lo firma Mussolini, sobreentiendo que... pues venga, bueno, muy creíble. No, pero es que la referencia a Mussolini no te queda corta. O sea, las cosas como son. Es que lo que están haciendo ellos es una práctica de corte fascista pura. Y te diría casi nazi. O sea, es que lo que están haciendo es una operación de victimismo político para, en realidad, señalar... Fíjate las palabras que ha empleado el tertuliano del programa. O sea, que los jueces tienen que arrepentirse y ser inhabilitados. O sea, les ha lanzado una amenaza. Desde Televisión Española. Es algo gravísimo. Yo repito... Que no es cualquier tertuliano, cuidado. que es Chema Garrido. Por eso, que además no es un tertuliano cualquiera, es decir, es el director de un periódico muy afín a la Moncloa, al gobierno y al Partido Socialista. Entonces tenemos que tener la lucidez en este momento de entender exactamente qué está maniobrando el gobierno o a la izquierda política. Y está lanzando unos cuantos, digamos, ataques a través de sus terminales que pueden hablar con más soltura, que son efectivamente las mediáticas, los opinionistas, los analistas, pero con una finalidad de fondo. Y sobre la finalidad de fondo, pues ya veremos dónde acaba toda esta historia. Están lanzando los ataques esos terminales mediáticos, pero hoy el ministro de Justicia, además, no cualquiera, el de Justicia, ha salido y ha hablado ¿de quién? De los periodistas. De los periodistas que defienden la verdad, no sé qué, no sé cuántos tal. Es decir, que todo indica que esto no es un calentón, que esto no es una cosa que esta gente haya salido así, sino que hay... Se lo tenían preparado desde antes ya. Una cosa bastante preparada. Mariano Izquierdo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Mariano, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Muchísimas gracias por intervenir con nosotros. Está empezando a Nada, un placer. Está empezando a sobrevolar por ahí la historia lanzada desde determinadas terminales también al indulto. Hay que indultar. Vamos a ver, Mariano, explícanos esta historia del indulto porque tiene menos fundamento que todo. Sí, pero discúlpame porque llevo escuchando bastante tiempo y no me puedo morder de la lengua. Ni te lo vamos a pedir. Que Mónica García invoque la presunción de inocencia diciendo que la sentencia la viola, esa presunción, pues en fin, como se lo dice mi tía la del pueblo. Pero que Carmen Calvo, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y presidenta del Consejo de Estado, diga que esta sentencia no encaja en la Constitución y en concreto no encaja en el artículo 25 que ha leído textualmente Sandra León, pues no sé, podría haber citado la ley hipotecaria, la de arrendamientos urbanos, la de pesca fluvial... El manual del Club de Aeromodelismo... No tiene absolutamente nada que ver. En fin, solo te recuerdo, Carlos, que me publicasteis cuando fue nombrada un artículo en Libertad Digital que titulé Jurista de desconocido prestigio. Y bien, no me lo podía callar. Me parece asombroso que se invoque el artículo 25 de la Constitución aquí. No tiene absolutamente nada que ver. Vamos con el tema del indulto. Voy a tu pregunta, sí. Bien, se ha hecho público el fallo de la sentencia. Y, por cierto, hay quien ha criticado duramente que cómo es que se publica el fallo cuando la sentencia aún no ha sido redactada. Bueno, esto pasa continuamente en el Tribunal Supremo. Y mi jurisdicción, digamos, la del derecho civil, que es la primera, la jurisdicción civil, eso lo hace con cierta frecuencia y es una de las principales, en fin, funciones del gabinete de prensa. Tenemos claro cuál va a ser el fallo de una sentencia y lo hacemos público. Así pasó, por ejemplo, con la talidomida. Y luego, meses después, apareció el texto de la sentencia completo. No tiene nada de particular. Pero yendo a tu pregunta, vamos a ver. En ese fallo hay cuatro piezas. Y cuando llevo toda la tarde escuchando por ahí a unos y otros, pues ya verás el martes que viene en el Consejo de Ministros cómo le indultan, cuidado. De ser así, ¿qué alcance tendría? A ver, la sentencia tiene, por una parte, pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado. Segundo, responsabilidad civil, 10.000 euros de indemnización que se le deben al querellante, González Amador. Tercero, las costas procesales. Y cuarto, una pena de multa, discreta, pero una pena de multa. Pues bueno, a lo que voy. La inhabilitación especial no se puede indultar. El indulto está previsto para penas privativas de libertad, principalmente, bien, para delitos en donde hay pena de cárcel y, bueno, pues al gobierno, que es el titular de la acción pública, puede, atendidas las circunstancias, pues indultar total o parcialmente.
lo puede hacer. Pero nunca la inhabilitación, que es una pena específicamente prohibida, el indulto, por la ley del indulto, que es una ley ya muy antigua, de 1870. Eso no se puede indultar. Naturalmente, las costas procesales tampoco. Y esto, cuidadito, porque estamos hablando de, en fin, costes de testigos, de peritos, el abogado de la acusación particular, la suma, yo me sospecho que no va a ser precisamente cercana a esos 10.000 euros de la indemnización. Seguramente estamos pensando en cifras ya, en cuantías de 5 cifras, La minuta de esa acusación particular, de esa abogacía, pues en fin. Eso tampoco se puede indultar. ¿Por qué? Pues porque es un crédito que tiene el acreedor, derecho a cobrar pues lo que se le debe por su trabajo. Esto no tiene nada que ver con la represión penal y con las penas impuestas. El Estado solo es titular de la represión penal, no de las cuestiones privadas. Por eso tampoco, tercero, cabe indultar la responsabilidad civil. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando se empezó a hablar en España de la necesidad de resocialización de los presos de ETA, acordados, pues que apareció un verano el señor Arzallus diciendo que no era posible la resocialización de los terroristas arrepentidos si no se les perdonaba la responsabilidad civil. Oiga, la responsabilidad civil, si alguien la puede perdonar, es el perjudicado. La viuda, por ejemplo. Pero no el Estado. Aclarado. De la misma manera que el Estado no me puede perdonar, no puede perdonar mi recibo de la hipoteca o del coche o de lo que sea. Aclarado el tema del indulto, Mariano, ¿tú crees que se atreverán a dar el paso de solicitar? La multa penal sí se puede indultar, Lo único que se puede indultar, cuarto, es la multa penal. Mariano, ¿tú crees que, aclarado el tema del indulto, se atreverán o se atreverá Cándido Conde Pumpido a tumbar esta sentencia con un recurso de amparo? Bien, yo me temo que los votos particulares van a proporcionar un argumentario para hacerlo así, que esto no termine aquí, sino que acabe, en efecto, en un recurso de amparo, por no hablar ya de la justicia europea, que eso nunca se sabe cómo puede terminar. Pero, en fin, que bien, no van desencaminadas tus sospechas, creo yo. Mariano, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. A ti, Carlos, hasta pronto. Bueno, quiero que escuchemos, es que esto ya es golpismo, pero vamos, sin miramientos. Vamos a escuchar primero a Irene Montero. La derecha judicial y mediática acaba de asesinar civilmente al fiscal. Hay una mafia golpista, reaccionaria, judicial, mediática, política, económica en España que es urgente desmantelar. Yo creo que cuando dijimos que había que reventar a la derecha nos quedamos cortas. Es decir, hay que desmantelar el poder golpista de la derecha y eso se hace con valentía, por la izquierda, con feminismo, con más democracia y con más derechos. Yone Belarra, que se colaba antes. La derecha judicial y mediática acaba de asesinar civilmente al fiscal general del Estado. Le han inhabilitado durante 2 años, supuestamente por unas filtraciones, y todo para tapar el terrible escándalo de corrupción que asola a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y a todo su entorno. Venga, Gabriel Rufián. Hay una parte del Poder Judicial que hace mucho tiempo que hace golpismo. Ya está, porque los golpes de Estado hoy se hacen desde un plató y en sede judicial. Es así de duro. Y es una enorme carencia democrática de este país. Estos tiran la piedra golpista, enseñan la mano. Hay otro Óscar López que medio esconde la mano. Es obvio que no puedo verlo, estoy saliendo de aquí, me ha pillado dentro del acto. Cuando lo lea lo valoraré. 2 años de inhabilitación. Déjeme que lo conozcan. ¿Se esperaba el gobierno una condena así? Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente. Déjenme que lea lo que quiero leer. Morderme la lengua. Bueno, Pachi López no se ha mordido ninguna lengua, ¿no? No. Me consta que ha sido duro. Ahora, los comentarios que hemos escuchado son de los apoyos de este gobierno. Que hay una derecha a la que hay que reventar. Dentro de esa derecha incluyen a los jueces, incluyen al Tribunal Supremo. Lo han dicho ellos. Bueno, es que reventar, han dicho que se han quedado cortos. O sea, después de reventar, yo supongo que será asesinar, ¿no? O sea, ¿qué hay después de reventar en términos lexical? O sea, muy difícil destrozar, matar, aniquilar, eliminar, ¿no? O sea, después de reventar, ¿qué hay?
Y luego la definición de lo que es la derecha, porque claro, estamos hablando de derecha, es todo lo que no es extrema izquierda. Es decir, aquí estamos hablando de reventar la derecha, es decir, es reventar todo aquello que no seamos nosotros. Escucha a Pachi López. Viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza. ¿Qué te parece, Carmelo? Pachi López nunca ha sido el lápiz más afilado del estuche. Bueno, lo que cuidado con los lápices afilados, porque aquí de lo que están hablando es de clavarlos. Sí, no, desde luego, pero que así como otros miembros del gobierno a lo mejor saben tener un poco más de prudencia. Bueno, Pachi López no es miembro del gobierno, pero en fin, que otros miembros del PSOE, otra parte de la cúpula gobernante sabe tener un poco más de prudencia en un determinado momento, pues Pachi es obvio que no la ha sabido porque no sabe nada de ningún tema. A mí me parece especialmente grave no tanto lo de Pachi, pero también lo de Óscar López, lo que hablábamos antes de Bolaños. Es decir, es especialmente grave que el gobierno no dé pábulo a todo esto y, desde luego, no establezca una frontera con sus socios que van diciendo estas auténticas barbaridades. Es que cualquiera de nosotros, yo creo que lo comentabas antes, Carlos, cualquier periodista de un medio independiente, cualquier político de Vox, de un pueblo pequeño de Murcia, por decir, dice cosas como las que están diciendo hoy miembros de Podemos, miembros de Esquerra, y se montaría un escándalo. Tendríamos allí un equipo de Televisión Española desplazado en 24 horas a La Sexta, y en fin, y eso sería lo más grave que estaría pasando en España, y en cambio lo dice esta gente con amenazas claras, efectivamente. Es decir, que estamos hablando de términos completamente amenazantes ya en lo físico, ya no es una cosa teórica, no, estamos hablando pues eso, de reventar, de que no es suficiente reventar, de que hace falta más, y efectivamente vamos a ver si esto nos lleva al intento del gobierno de dar una vuelta de tuerca a una situación en España que ya no es la de una democracia óptima, ni mucho menos, y que desde luego puede desviarse. Yo creo que, y esto puede ser, y espero que no lo sea, quiero decir, espero que no lo sea, porque también el revés, el bofetón es muy gordo, pero no me extrañaría nada que intentasen que esto fuese, bueno, pues un trampolín para seguir por ese camino y acelerar. Hace tiempo que dijimos que las sentencias iban a llegar, que los procesos judiciales iban a continuar, que la investigación de la UCO, bendito sea Dios, lógicamente iba a llegar hasta el final. Y también dijimos que los últimos coletazos del sanchismo iban a ser muy duros. Efectivamente. Estamos viendo, claro, no le podemos llamar precalentamiento porque llevan precalentando desde que llegaron. De hecho, llevan precalentando, calentando y actuando. En muchas ocasiones actuando. Ahora estamos en una nueva fase. O sea, ya saben que el Tribunal Supremo no va a enseñar los dientes frente a las barbaridades que hacen. No, sino que va a morder con sentencias porque están haciendo auténticas atrocidades y barbaridades contra el Estado de Derecho, contra la justicia, en favor de la corrupción. Por cierto, todos estos habría que recordarles, Podemos, Esquerra y demás, que estos eran los que decían que había una línea roja marcada en la defensa del gobierno por la financiación ilegal. Corrígeme, Luca, hay una pieza abierta, ¿verdad?, en la Audiencia Nacional de Ismael Moreno por la financiación del Partido Socialista. Claro, además, o sea, ellos mismos con el tema, ya que están poniendo, digamos, el debate político en la disyuntiva leyes, jueces contra democracia, pueblo, es lo que están haciendo. Por lo tanto, ese tipo de línea va a invalidar cualquier tipo de investigación judicial. Por mucho que ellos digan que el PSOE es corrupto, al mismo tiempo tampoco pueden validar luego las investigaciones del Supremo sobre el PSOE, porque si estás diciendo que hay aquí un golpe judicial, un golpe de Estado, emplean estos términos. Entonces, al fin y al cabo, son también víctimas de alguna forma de su propia retórica, y obviamente políticamente es que el republicano no le entiende para nada romper con el gobierno. Podemos puede tener algún tipo de tentación, pero yo creo que no va a tener ni la valentía. Yo lo que sí creo es que Pedro Sánchez, que es hábil, lo que está haciendo es lanzar todos esos tipos de soldados, no sé cómo llamarlos, todos tipos de mensajes para calentar el ambiente, para calentar el ambiente. Y yo no sé hasta dónde, cuál es el objetivo final. No sé si puede ser convocar incluso un adelanto electoral aprovechando este tipo de situación de tensión social, donde, digamos, sus votantes se sientan llamados a ir a las urnas para defender la democracia contra el ataque de los golpistas. Y antes de que las bofetadas judiciales se multipliquen, que sería lo próximo. No sería un despropósito. Yo os digo que rumores Sandra, hay de eso. Sandra, danos un consejo sobre Division Home. Nos vamos a ir después a publicidad.
vamos a volver, les doy 2 noticias, porque mientras vemos que aquí los golpistas calientan motores, les doy más noticias. La UCO acredita que Santos Cerdán usó la tarjeta de Servinavar 2000, vamos, la del dinero de las mordidas, que se nutría de sobornos de constructoras para abonar comidas y cenas relacionadas con eventos de Ferrat, del PSOE, en la campaña de las elecciones andaluzas, vamos, que asumieron gastos electorales. Y, atención, ¿por qué ha tenido que pasar? Por comisión de investigación, Pedro Egea, el tesorero de la Fundación Bancal de Rosas, la que dotó de dinero para las primarias a Pedro Sánchez. ¿Y saben lo que han dicho cuando le han dicho, oiga, por favor, díganos quiénes fueron los donantes? No, que me niego. Que eso se lo preguntan a Bancal de Rosas. Y le dicen, ya, pues que Bancal de Rosas está disuelto. Usted era el tesorero. Ah, se siente. Bueno, vamos a dar un consejo para nuestros oyentes, porque ya saben que en ocasiones las herencias son un problema, discusiones interminables en las que no se llega a ningún acuerdo. Pues la mejor decisión es dejarlo en manos de expertos. En Division Home le ayudarán a resolverlo comprando su porcentaje de la propiedad. No dejen que el problema se prolongue y llamen ahora al 91 737 9057. Repetimos, 91 737 9057 o entren en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia. Las 10:05, las 9:05 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Bueno, representantes de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, acusación popular contra Álvaro García Ortiz, han estado en este programa y dicen estar satisfechos, pero no contentos con la situación generada. No se puede estar contento después de no haber dimitido y haber estado 1 año y medio usando su puesto para defenderse. Esas han sido las palabras del presidente emérito de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Salvador Biada, en estos micrófonos, en los que también ha respondido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras declarar que el gobierno no comparte la sentencia. Esas apelaciones de, oiga, mire, yo acato la sentencia, pero creo que es inocente. Pero oiga, que usted es ministro de Justicia, caramba. Usted no puede hacer ese tipo de manifestaciones. Y luego la gravedad intrínseca del asunto es que la condena es por una revelación de secretos con el ánimo de favorecer a un partido político en el gobierno y perjudicar a otro. La valoración del fallo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y pareja de Alberto González Amador, Isabel Díaz Ayuso, será mañana en una declaración institucional en la Puerta del Sol. Bueno, y hoy también se ha decretado libertad con medidas cautelares para el presidente de la Diputación de Almería. El juez ha impuesto la retirada de pasaporte y la personación en sede judicial cada 15 días del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, su vicepresidente Vicente Jiménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, al igual que los otros 2 detenidos. La causa está investigado por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. Los 5 detenidos han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados. Y en Paiporta, unas 200 personas se han concentrado para pedir la dimisión de Pedro Sánchez por su gestión de la Dana, que dejó 229 fallecidos solo en la provincia de Valencia. Los asistentes han guardado un minuto de silencio por las víctimas y han coreado consignas críticas con el gobierno de España, al que acusan de abandono e incompetencia en los días posteriores al desastre. Los manifestantes han reclamado verdad, justicia y responsabilidades y han asegurado que la tragedia era evitable. Ha habido críticas también a Carlos Mazón, pero las críticas se han centrado sobre todo en Sánchez y en Fernando Grande Marlaska. Y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, será el candidato de la coalición por Andalucía a las elecciones autonómicas de 2026. Todo a propuesta de los partidos andaluces que apuestan por la reedición de la coalición Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Con este movimiento sorpresivo, Maillo vuelve a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, como ya ocurrió en las elecciones de 2015. Y un incendio obliga a desalojar el pabellón de negociaciones de la Cumbre del Clima en Brasil. El incendio se ha iniciado en torno a las 2 de la tarde en el pabellón azul, donde se producían las negociaciones de la COP30. La delegación española, liderada por la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, y los periodistas que la acompañan han informado que no han sufrido daños. El Ministerio de Turismo de Brasil ha confirmado que no se han producido heridos. Bueno, pues vamos a seguir, porque si alguien se piensa que el tema de corrupción no sigue avanzando, por mucho que caiga la primera condena, pues está equivocado. Pedro Egea es el responsable, o era el responsable, el tesorero, el responsable de las cuentas, de una fundación llamada Bancal de Rosas. ¿Qué era Bancal de Rosas? La fundación que se creó, captó dinero a toda velocidad, ¡puf!, y desapareció. ¿Para quién? Para las primarias de Pedro Sánchez. Cuando digo que se creó y desapareció, es que se creó y desapareció. Sí, sí. Por cierto, por el camino consiguió captar oficiales 100 y pico mil euros. Resulta que hay un informe del Tribunal de Cuentas que dice que no fueron 100 y pico mil euros. Están registrados 400 y pico mil euros.
Entonces, gran pregunta, ¿captó 100 y pico mil o captó 400 y pico mil? Yo tiendo a creer al Tribunal de Cuentas en este Aunque caso. sea de Enriqueta Chicano, Sí, ¿no? más que a Bancal Bueno, de básicamente Rosas. porque Enriqueta Chicano pasó por la misma comisión de investigación del Senado y no supo dar respuesta a esto. Y le insistían y le decían, a ver, que en un sitio pone 100 y pico mil y en el otro pone 400 y pico mil. Y no sabía por dónde salir de semejante laberinto. Bien, lo que van a escuchar es a Pedro Egea negándose a decir quién aportaba dinero a esa fundación. La fundación, repito, a través de la que captó dinero, nada más y nada menos que Pedro Sánchez para sus primarias, y que la presidía otro imputado, el mismo delegado del gobierno que tenemos en estos momentos en Madrid. ¿Ese listado de las aportaciones de la plataforma existe? Sí, claro que existe. ¿Lo ha aportado a esta comisión? No. ¿No lo va a aportar si No, se le no. pide? ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir que es un problema de reserva por confidencialidad. Entonces tendrán ustedes que requerirlo por otras vías. Bien, vamos a hablar en un momento con María Caballero, senadora de UPN, que es la que realizaba estas preguntas. Pero quiero que escuchen otra cuestión más. Esta no era pregunta de María Caballero, era pregunta del senador Foronda, del Partido Popular, sobre el famoso tema de las saunas y los prostíbulos. ¿Por qué? Porque una de las dudas que existen es si parte del dinero de una sociedad llamada San Bernardo 36, la que gestionaba las saunas y prostíbulos, acabó en el pago o en la financiación de las primarias de Sánchez. Va un señor, puede ser un señor de las saunas que va con el dinero y lo mete tranquilamente. Me está usted hablando de algo que yo no puedo ni afirmar ni negar. No lo puede negar. Yo no lo puedo ni negar ni afirmar. María Caballero, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, un placer contar contigo. ¿Ha aportado algo de información Pedro Egea o las respuestas han sido básicamente una nueva versión del no me consta? Bueno, desde luego para mí ha sido casi hasta peor que el no me consta. Ha sido un me consta, pero no te lo voy a contar. Bueno, pues tiene toda la razón, María. Sí. Tiene toda la razón. Es decir, se ha marchado de allí certificando que lo sabía, pero que no iba a colaborar. Sí, que no iba a colaborar porque es secreto, porque todo no se puede decir, porque está sujeto a, pues, al secreto de no sé qué, o no se vive por esa vía, o de este tema yo no voy a hablar hoy. Bueno, a mí me ha parecido de las personas que menos han querido dar respuesta en las comisiones de investigación. Claro, aquí hay un problema, María, y es que además algunas de las cuestiones que se le preguntaban sobre quién había aportado dinero, sobre dónde había ido el dinero famoso, sobre si había recibido dinero del negocio de las saunas y prostíbulos, algunas de ellas se le realizaron al propio Pedro Sánchez y salió también por peteneras. Sí, desde luego, no se atrevió a decir que no dijo firmemente, no, estoy seguro de que el padre de mi mujer no ha puesto un duro para mis primarias, que eso lo sabríamos cualquiera, ¿no? Si te han ayudado el suegro para las primarias o no te ha ayudado, pero él no quiso negarlo, no lo pudo negar del todo y a mí me parece pues que eso todavía pues deja abierta una posibilidad. Bueno. Déjeme que escuchemos, María, otra pregunta que le hacía a usted sobre si esto era una vía normal de financiación. Y él también se escabullía de esta manera. ¿Te parece que ha sido estratégico separar Bancal de Rosas como una organización independiente de la candidatura? Pues hombre, fue crear una asociación para recaudar fondos, para con la idea de separarla de que no sea dentro del partido por los cauces normales. Perdón, no le admito esa calificación porque si los otros son normales, está usted queriendo decir que el nuestro fue anormal. Alegal, y eso tendrá usted que definirlo. No habitual, se lo admito. Vale. Oh, gran diferencia. Yo pensaba que si no era habitual es que no era normal. Ahora, más allá de eso, se ha venido arriba, o sea, lo único en lo que se ha venido arriba y ha despertado ha sido para decir no le acepto eso. A ver si contesta algo, que suele ser más normal, eso sí que es normal. Bueno, a ver, desde luego, lo que a mí me ha quedado claro es que inventaron un sistema para coger dinero que no querían que constase como pues una actividad propia del partido, que al final las primarias para mí forman parte de una actividad de un partido político y si se presentan 3 candidatos tienen que estar jugando con las mismas reglas de juego. No puede ser que uno se le permita tener un sistema de recaudación de esta manera invisible, oculto y oscuro y otro pues y los demás pues tengan que financiarse con lo que les pueda dejar el partido para hacer esa campaña. Entonces, Llevamos, María, mucho hablado sobre la cloaca
Y es que este asunto salta directamente a materia cloaca, porque ellos reconocieron que estaban recabando información de qué había pasado con las saunas y prostíbulos. Claro, de las saunas y prostíbulos, obviamente, el que más información tenía que tener, o los que más información debían tener, lógicamente era la familia de Begoña Gómez, con lo cual lo lógico es pensar que Pedro Sánchez ya debía conocer lo principal. Lo cual nos lleva a pensar que a lo mejor lo que les preocupaba era si parte del dinero de esas saunas y prostíbulos efectivamente había sido utilizado con algo o con un fin que lo ligaba a Pedro Sánchez. Por ejemplo, la financiación de las primarias. Claro, bueno, pues eso es una cuestión, pero también a mí me preocupa que, sabiendo lo que sabemos hoy de Santos Cerdán, que ya estaba para esa fecha con un sistema de mordidas instaurado en su mente y en su actividad normal, claro, era el coordinador de la candidatura en la recaudación. Claro, aquí este señor hoy también quería hacer ver como que, bueno, es que ahora ya vamos a saber que casi nadie va a conocer a Santos Cerdán. Ha dicho que en todo ese proceso no supo nada de él. A ver, es que yo no sé si se piensan que somos tontos o qué. María, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por intervenir. Muchísimas gracias. Adiós, buenas noches. Pues por un lado tenemos esto. Por otro lado tenemos que la UCO acredita que Santos Cerdán usó la tarjeta de Servinavar, la empresa que está metida de hocicos en el epicentro de la trama de obras públicas presuntamente amañadas. ¿Y con qué fin la utilizó? Pues resulta que para abonar comidas y cenas que formaban parte de actos electorales de la campaña de las andaluzas 2022. Vamos, para gastos electorales, lo que viene siendo presunta financiación ilegal de un partido. Sí, aunque todavía falta, digamos, que esto se consolide, ¿no? Yo creo que los investigadores están yendo pasito a pasito, pero claramente el final de la película yo creo que va a ser esto. El tema de Bancal de Rosas es espectacular porque es el embrión, pero es el embrión de un sistema de corrupción, yo creo, francamente. O sea, es el primer paso, digamos, en la política a lo grande y lo haces con una fundación opaca. Es el pacto con el diablo, porque Sánchez, hay que recordar, el PSOE le echa del partido en el famoso comité interno ese traumático, luego comete el error, bueno, en fin, se convoca a las primarias. En esas primarias estaba Koldo. Koldo García estaba vigilando todos los papeles, digamos, de Sánchez, pero es que Santos Cerdán, tenemos foto además de Cerdán llevando todos los avales en Ferraz. Santos Cerdán era, digamos, el deus ex machina, o sea, era la persona que estaba... colaboradores más cercanos, claro, y un hombre de mi total confianza. Pedro Sánchez. Y efectivamente. Y entonces yo creo que cabe incluso preguntarse si Servinavar financió la campaña del Bancal de Rosas. O sea, no es solo el tema del padre de Begoña Gómez y todo el tema del prostíbulo, sino también la empresa Servinavar o empresas satélites. Pedro Luis Egea lo que ha dicho hoy es que no hubo ninguna sociedad que financiara, que eran todo personas físicas, no jurídicas. Ya, pero es que Servinavar, claro, tenemos la salida muy personal de la hermana de Santos Cerdán, bueno, toda la familia. Del cuñado. Igual con el tema de Sabiniano, que no tiene por qué ser San Bernardo SL, claro, 30 y no sé qué SL, puede ser Sabiniano. Pero ha dicho este hombre hoy, igual que dijo el presidente, que no puede ni afirmar ni negar, ha sido lo que ha dicho él. Sí, que a mí eso me ha parecido muy significativo también. A mí también me ha llamado la atención. Oiga, financió, no puedo ni afirmar ni negar. Hombre, negar, no sé, negar igual podrías, quiero decir, porque efectivamente de afirmarlo sí que romperías una supuesta confidencialidad, pero de negarlo no. De todas formas, si tú fichas para tus primarias a Santos Cerdán y a Koldo, y Koldo, pero sobre todo a Santos Cerdán, que es la persona al que tú entregas el mecanismo de las primarias, o sea, la promoción de tu candidatura a las primarias, claramente sabes de dónde viene Santos Cerdán, sabes perfectamente quién es Santos Cerdán y qué te puede aportar Santos Cerdán. Además, repito, porque Pedro Sánchez en ese momento era el outsider, o sea, era el dirigente que nadie en la dirección nacional del PSOE quería que ganara las primarias. Es más, el PSOE, cuando ve los movimientos de Bancal de Rosas, es el propio PSOE que genera una alerta interna porque dice, ¿esto qué es? Y entonces hay un contacto con el Tribunal de Cuentas de entonces para aclarar esta cuestión. El Tribunal de Cuentas de entonces les pide oficialmente al PSOE que, oye, esto del crowdfunding, del mecenazgo tal, que por cierto, Sánchez copia de Podemos, otros elementos así, digamos, de democracia pura y fantástica. Entonces, es en ese momento donde el Tribunal de Cuentas pide al PSOE y a Pedro Sánchez detallar nombres y apellido y cantidad que habían entregado para la campaña. Sin embargo, él no lo hace, luego gana las primarias y luego en el Tribunal de Cuentas hay un cambio con Enriqueta Chicano y ahí se entierra, digamos, toda la cuestión.
que la propone a Enriqueta Chicano y que se controla Cerdán. desde Santos Cerdán, que está en la comisión mixta del Tribunal de Cuentas. Claro, y luego... Si es que, Se cierra el círculo. Eslabón a eslabón, la cadenita entera. Claro, es que eran, han sido muy hábiles a cierto punto, porque cerraban efectivamente todos los círculos y ponían todas las personas de confianza. ¿Sabes lo que no cerraban? Sale Cerdán y ¿quién entra en el Tribunal de Cuentas? Entra la mano derecha de Santos Cerdán. ¿Sabes lo que no cerraban? Los cajones. Los cajones. Vale, hoy publicábamos, la secretaria del Partido Socialista, que tenía los cajones llenos de dinero, gestionó el viaje de Cerdán a Marruecos para lograr obras. Yo lo siento, pero es que intentar pensar bien es imposible. Uno, porque la verdad que no me lo pide el cuerpo. Dos, porque es tal avalancha, tal tonelada de pruebas que da vergüenza ajena. Y que las casualidades no existen. Mañana, por cierto, publicamos que de una derivada de las negociaciones con PNV, porque evidentemente estaban todos en el ajo. ¿Para qué querían llegar al poder? O sea, los golpistas para destruir España, pero por el camino llevarnos dinero. Los proetarras para destruir España y por el camino llevarnos dinero. Los que van de yo no quiero destruir, pero sí, pero lunes, miércoles y viernes, PNV, que por supuesto quiere destruir España, para destruir España y para llevarse dinero. Y el Partido Socialista, para hacer lo que sea, por cierto, también destruir España, pero llevarnos dinero. Bueno, pues ahí estaban todos. Bueno, pues fruto de las negociaciones con PNV, empezó Santos Cerdán a negociar, que por cierto negociaba de la mano de una de las personas de Acciona, que es surrealista, la remodelación de los ministerios de gasto. Y en un momento dado, fruto de la negociación, ¿dónde acabaron? En Javier Herrero, el director general de carreteras, el que repartía las obras. Y dices, pero de verdad, disimulad un poco. Pero claro, ¿cómo puede ser Servinavar, que es una empresa desconocida que tenía entre sus empleados uno que venía de Venezuela, de PDVSA, y otro que venía de la SEPI? ¿Pero eso qué es? O sea, ¿quién se puede creer esto? Yo lo he dicho, para mí eso es una tangentópolis, digamos, de esta izquierda filoseparatista. O sea, yo creo que están todos metidos en el ajo, francamente. Lo único que ahora se están dando unos casos de indicios muy importantes. Y de pruebas, clarísimamente. El último informe de Santos Cerdán, que no va a ser ni siquiera el ultimísimo, porque todavía falta el patrimonial, pero nos faltan por ver los anexos que van a salir presumiblemente el viernes, el lunes o martes. Los anexos en los informes de la UCO son un elemento probatorio clamoroso y sobre todo tiene un impacto mediático porque van a ver las grabaciones, los mensajes y tal y cual. Entonces, claro, yo creo que el gobierno, quizás volviendo un poco al tema del por qué ahora aprovechan, entre comillas, el tema del fiscal general para encender la llama del golpismo y alertar sobre el golpismo, porque seguramente en los anexos del último informe de Santos Cerdán vamos a tener más chicha, ¿no? Vamos a tener más carne de todo ese entramado de corrupción que va a ser, yo creo, el más grave de la democracia en este país. Me pasa un amigo, un meme, que tiene el cartelito de reenviado cientos de veces, que dice lo siguiente: si lo estás pasando mal, piensa cómo lo estará pasando la Paqui, que se acerca el Black Friday y no tiene la tarjeta de Servinavar. Pues es un bajón. Bueno, la Paqui, vamos, ya va a pasar a la historia de España. El equipo de opinión sincronizada ha pasado en 2 semanas de decir que en 2 semanas no algo más, pero muy poco tiempo, de decir que, oye, un contrato privado en el que tú pones que la empresa es el 45% tuyo, eso no significa nada, a decir que, hombre, como la empresa era el 45% tuyo, es lógico que tengas una tarjeta. Pero literalmente han hecho ese triple salto mortal al salir con la salida del informe de la UCO, que es la verdad hilarante. Pero han intentado justificar el 2% en comisiones. Bueno, en Televisión Española decían que, ojo, que no son mordidas, que pueden ser comisiones legales que hayan firmado por contrato. Literalmente decía esto Silvia Echaurrondo. Claro, como todo el mundo sabe, ¿cuál es el procedimiento administrativo cuando llega el PSOE? Tienes a un señor que se llama Coldo, que dice que tiene chistorras, folios, soles, que habla con Delcy Rodríguez por un lado, que habla por el otro lado, que va mirando a ver cómo se reparte, desde prostitutas hasta dinero. ¿Y qué hace ese? Ese te busca un encuentro entre Santos Cerdán, todo sin pasar por nada, ni una reunión registrada, ni un trámite administrativo, ni un concurso normal, no, todo de estrangis y todo por la estratosfera. ¿Y qué acaba ocurriendo? Oye, que te dan el contrato, por cierto, teniendo uno de los precios más caros y todo por la nota subjetiva. Y por el camino salen comisiones de un 2%. Definición del procedimiento normal por parte de Silvia Echaurrondo. De entrada legal, es lo que ha dicho. De entrada legal. ¿Y de salida cómo era? De salida, vale. Dios bendito. Bueno, Ricardo, nos vas a dar un consejo sobre legalitas. Vamos a ir a publicidad. No se lo pierdan porque vamos a hablar con Bea García del negociete que se están montando con las famosas balizas. Estas, las del coche. Que ahora resulta que tenemos que tirar los triángulos y poner esto. Les doy una pista. Recaudación de Hacienda vía IVA. 300 milloncejos de nada.
¿Tu casero se ha pasado 3 pueblos con la subida del alquiler? ¿Te han despedido y no te quieren pagar lo que te corresponde? Pues di no te conformes, llama a Legalitas y ellos te van a ayudar. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes a un precio inconformista. Aprovéchalo. Legalitas, no te conformes. Llama al 900-100-665 y además, por ser oyente de radio, tienes un mes gratis. 900-100-665. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.